Las palabras de Mónica me atravesaron como un cuchillo oxidado en la penumbra del bosque. Martina. No puedo más. Te quiero desde que éramos niñas. ¿Y si no lo dices tú? Lo digo yo, cruza la línea conmigo ahora. Y en ese instante, bajo los pinos centenarios de las afueras de Ciudad Real, mi mundo se partió en dos. Entre el eco de nuestras risas pasadas y el rugido de un secreto que había enterrado tan profundo que ni yo misma lo reconocía. Me llamo Martina. Tengo 28 años y vivo en esta ciudad manchega que parece un sueño polvoriento. Con sus plazas empedradas y sus iglesias que susurran oraciones al viento seco de la Mancha. Ciudad Real no es Madrid ni Barcelona, es un lugar donde las tradiciones pesan como las olivas en los árboles. Donde las familias se conocen de generaciones y los secretos se guardan en los armarios de las casas antiguas. Yo crecí aquí. En una modesta vivienda de la calle Alarcos. Hija única de padres que regentaban una pequeña tienda de ultramarinos. Mi madre, con su delantal siempre manchado de harina, me enseñó a hornear pan de pueblo. Y mi padre, con sus manos callosas de jornalero, me contaba historias de bandoleros que merodeaban estos campos en el siglo XIX. Pero ninguna de esas historias me preparó para la mía propia. Para el torbellino que fue Mónica. Nos conocimos a los 6 años. En el patio del Colegio Santa María. Ella era la niña nueva. Llegada de un pueblo cercano con su familia de labradores. Tenía el pelo negro como la noche de San Juan y unos ojos que brillaban con la picardía de quien ya sabe que el mundo es un juego. Yo, con mi melena castaña revuelta y mis rodillas siempre raspadas de trepar olivos. La vi llegar y supe que sería mi sombra para siempre. Corre. Martina. Vamos a cazar grillos. Gritaba ella. Y yo la seguía. Riendo hasta que nos dolía el estómago. Éramos inseparables, compartíamos meriendas de migas con chorizo. Nos escapábamos a la Plaza Mayor para ver las procesiones de Semana Santa. Y en las tardes de verano, nos tumbábamos en el Quijote Park, soñando con ser exploradoras en África o cantantes en el Real Madrid. Pero la adolescencia trajo las primeras grietas. A los 15. Mónica empezó a salir con chicos del instituto, primero con Pablo, el capitán del equipo de fútbol. Luego con Javier, que tocaba la guitarra en las fiestas patronales. Yo la veía besarlos en las sombras de los callejones. Y algo en mi pecho se retorcía. Un nudo que no sabía nombrar. ¿Por qué no sales tú también? ¿Martina? Eres guapa. Con esos ojos verdes que parecen esmeraldas. Me decía ella. Ajena a mi silencio. Yo me encogía de hombros. Inventaba excusas sobre los estudios o ayudar en la tienda. En realidad, era porque ningún chico me hacía sentir ese cosquilleo que Mónica provocaba con solo rozarme el brazo. Lo atribuía a la amistad. A esa lealtad manchega que une como el vino a la tierra. Pero en las noches solitarias. Bajo las estrellas que salpican el cielo de Ciudad Real como confeti. Me preguntaba si era normal soñar con sus labios en lugar de con los de un galán de telenovela. A los 18. Nos fuimos a estudiar a la Universidad de Castilla-La Mancha. En el campus de Ciudad Real. Periodismo para mí. Porque quería contar historias que importaran. Como las de las mujeres olvidadas en los pueblos fantasma de La Mancha. Bellas artes para ella. Porque Mónica siempre había sido la que pintaba murales en las paredes de nuestra infancia con tizas robadas. Compartíamos un piso diminuto en el barrio del Pilar. Con vistas a los campos de viñedos que se extendían hasta el horizonte. Aquellos años fueron un idilio, noches de tapas en el Mesón Cervantes. Donde pedíamos tortilla de patatas y vino de Valdepeñas, mañanas de resaca riendo sobre los libros, y tardes en las que ella posaba para mis entrevistas ficticias.
fingiendo ser una torera rebelde. Eres mi musa. Mónica. Le decía yo. Y ella se sonrojaba. Ese rubor que le subía por las mejillas oliváceas como el amanecer sobre las llanuras. Pero entonces llegó el secreto. El que lo cambió todo. Un día de otoño. De esos en que el viento arrastra las hojas secas como recuerdos amargos. Mónica me confesó que estaba saliendo con un hombre mayor. Un profesor de la Facultad de Derecho llamado Raúl. Tenía 35 años. Barba recortada y un aire de intelectual que citaba a Lorca en las cenas. ¿Es serio? Martina. Me entiende. Me hace sentir adulta. Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría de la fuente del Piaf en invierno. Fingí alegría. Brindé con ella en el bar La Cacharrería. Pero por dentro se abría un abismo. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué sus ojos? Que me miraban con ternura cuando hablábamos de nuestras madres devotas o de las fiestas de la Virgen del Prado. ¿Ahora se perdían en otro horizonte? Empecé a distanciarme. Inventaba turnos extras en la redacción del periódico local, donde escribía crónicas sobre las cosechas de azafrán o las protestas de los agricultores contra la sequía. Mónica lo notaba. Por supuesto. Estás rara. Amiga. Es por un chico. Cuéntamelo todo. Y yo mentía, diciendo que era el estrés de las notas. Pero el nudo se apretaba. Una noche. Después de una discusión tonta sobre quién lavaba los platos. La vi llorar en el balcón. Fumando un cigarrillo a escondidas ella. Que juraba odiar el humo. Martina. ¿Me dejas? ¿He hecho algo? Me acerqué. La abracé. Y en ese abrazo olí su perfume de lavanda silvestre. El mismo que usaba desde niña. No. Mónica. Solo estoy cansada. Pero mentía. El secreto era mío, la amaba. No como amiga, sino con un fuego que ardía en silencio. Prohibido en esta tierra de crucifijos y rosarios. Los años universitarios pasaron como un río caudaloso. Y nos graduamos con abrazos efusivos en la plaza de toros durante la ceremonia. Raúl se convirtió en su novio oficial, se mudaron juntos a un apartamento en el centro. Cerca de la Puerta de Toledo. Yo encontré trabajo en el Diario de la Mancha. Cubriendo eventos locales, bodas colectivas en Almodóvar del Campo. Ferias ganaderas en Tomelloso. Mónica abrió un pequeño estudio de arte en la calle Prado, donde pintaba retratos de mujeres manchegas con pañuelos bordados y miradas fieras. Seguíamos viéndonos. Claro, domingos de paella en casa de mis padres, donde mi madre la mimaba como a una hija, noches de cine en el Principal, comiendo palomitas y criticando las tramas cursis. Pero el conflicto latía bajo la superficie. Raúl era celoso. De esa manera sutil que envenena como el yodo en una herida abierta. No le gustaba que pasáramos tanto tiempo juntas. Mónica es mía ahora. Martina. Déjala respirar. Me soltó una vez en una cena. Con esa sonrisa falsa que oculta colmillos. Ella lo defendía, es solo inseguridad. Ya se le pasará. Yo tragaba saliva, recordando las procesiones de Viernes Santo donde la gente susurra sobre los pecados ajenos. En Ciudad Real. El amor fuera de lo normal, era un tabú envuelto en mantilla negra. Mi propia familia, devota a la Virgen, me había inculcado que el matrimonio era con hombre. Hijos y fincas heredadas. ¿Qué dirían si supieran que mi corazón latía por mi mejor amiga? El clímax se gestó en una escapada que planeamos como en los viejos tiempos, un fin de semana en el Parque Natural de Cabañeros.
A las afueras de Ciudad Real. Solo nosotras. Como antes. Propuso Mónica por teléfono. Su voz ronca de emoción. Raúl estaba en un congreso en Toledo. Así que accedí. Ignorando la voz en mi cabeza que gritaba peligro. Cargamos el coche con chorizos, queso manchego y una botella de vino de Airén. Y nos adentramos en el bosque de encinas y alcornoques, donde los ciervos pastan al amanecer y el aire huele a tierra húmeda. Era finales de primavera. Y las flores silvestres salpicaban el suelo como estrellas caídas. Llegamos al claro del río Guadiana, donde acampamos bajo un roble centenario. Hicimos una hoguera. Asamos pinchos de cordero y hablamos de todo, de cómo mi padre había enfermado del corazón el año pasado. De cómo ella soñaba con exponer en Madrid pero Raúl la frenaba con excusas de estabilidad. El vino soltó nuestras lenguas. Martina. ¿Nunca has estado enamorada de verdad? Dime la verdad. Su pregunta me pilló desprevenida. El fuego crepitando como un juez implacable. Sí. Murmuré. Mirando las llamas. De alguien que no puedo tener. Ella se acercó. Su mano en mi rodilla. Cuéntamelo. Somos nosotras. Y entonces. En la oscuridad del bosque. Con el ulular de un búho como testigo. El secreto estalló. Eres tú. Mónica. Siempre has sido tú. Las palabras salieron como un torrente. Años de silencio derramándose en confesiones rotas, las noches soñando con besarla. El dolor de verla con otros. La envidia disfrazada de amistad. Ella me miró. Los ojos muy abiertos. Y por un momento temí que huyera. Que el bosque se la tragara. Pero en cambio. Lloró. Dios. Martina. Yo también. Desde que nos besamos por accidente en esa fiesta de graduación. Fingí que no pasó. Raúl fue mi escudo. Mi forma de negar lo que siento por ti. Pero no puedo más. Te amo. El beso que siguió fue un terremoto, sus labios suaves contra los míos. Salados de lágrimas. El mundo reduciéndose a ese claro en Cabañeros. Fue romántico. Desesperado. Como las baladas flamencas que cantan en las peñas de Daimiel. Pero la euforia duró poco. Al amanecer. Mientras recogíamos la tienda. Su teléfono vibró. Era Raúl. ¿Dónde estás? Llamé a tu casa. Tu madre dijo que con Martina. Vuelve ya. Su voz al teléfono era hielo. Mónica colgó. Pálida. No le digas nada aún. Suplicó. Pero yo sabía que el bosque no nos protegería para siempre. Regresamos a Ciudad Real en silencio. El coche traqueteando por las carreteras secundarias flanqueadas de viñedos. Esa noche. En mi piso solo. Recibí un mensaje, lo he dejado con Raúl. Ven. Corrí a su estudio. El corazón martilleando como el tambor de una procesión. Pero al llegar. La encontré hecha un ovillo en el suelo. Rodeada de lienzos rasgados. Me ha amenazado. Martina. Dice que si no vuelvo. Le contará a mi familia todo. Mi padre. Es de los que van a misa todos los días. Que cree que el amor así es pecado mortal. Y mi hermana. Con sus niños. Me miraría como a una loca. El conflicto se enconó como una espina en la yema. Raúl no se rindió. Empezó con llamadas anónimas a mi trabajo.
insinuando desviaciones que podrían costarme el puesto en un periódico conservador. Luego, confrontó a Mónica en la calle, gritando en público cerca de la catedral: «Eres una vergüenza para tu familia. Déjala, o lo sabrá todo el pueblo». La gente murmuraba, como en las novelas de Galdós, donde los chismes son más letales que las dagas. Yo intenté mediar, pero él me miró con desprecio: «Tú la pervirtiste, ¿verdad? Amigas como vosotras». La traición vino de donde menos lo esperaba. Una tarde, mientras cubría la feria del vino en Valdepeñas, recibí una llamada de mi madre. «Martina, hija, ¿qué es esto que dice la gente? Que tú y Mónica». «Ay, Virgen Santa. ¿Es verdad?» Alguien había visto nuestro beso en el bosque, un excursionista. Quizás. O el destino cruel de la Mancha. Mi padre, postrado en la cama, me suplicó por teléfono: «No nos hagas esto. Piensa en la tienda, en los vecinos. El amor es para casarse y tener nietos». Lágrimas en mi voz. Le juré que era calumnia. Pero el daño estaba hecho. Mónica y yo nos vimos en secreto, en los rincones olvidados del Parque de Gasset, planeando huir a Toledo o incluso a Barcelona, donde el mundo es más amable con los corazones rotos. Pero la decisión difícil llegó en una noche de tormenta, cuando el viento azotaba las persianas de Ciudad Real como almas en pena. Mónica apareció en mi puerta, empapada, con una maleta. «Vámonos ahora. No aguanto más esta farsa». La abracé. Pero en su mirada vi el miedo, el de perder a su familia, de ser la oveja negra en un rebaño de tradiciones. «¿Y si nos quedamos? Luchamos aquí. Cambiamos esto poquito a poco», propuse, pensando en las mujeres valientes de las sufragistas manchegas que yo había escrito. Ella negó: «No puedo. Martina. Mi padre tuvo un infarto anoche al enterarse. Culpa mía». El clímax estalló al día siguiente, en ese mismo bosque de Cabañeros donde todo había empezado. La cité allí, sabiendo que era el lugar de nuestros sueños y pesadillas. Llegó con los ojos hinchados, el pelo revuelto por el viento. «He hablado con Raúl. Volveré con él. Es lo seguro. Lo que mi familia espera. Tú. Encuentra a alguien que te merezca. En una ciudad grande». Sus palabras fueron un puñetazo. «¿Me traicionas así? ¿Después de todo?». Gritamos. Nos acusamos, yo de cobarde, ella de egoísta. No es traición. Es supervivencia. Aquí, en esta tierra, el amor como el nuestro es un lujo que no nos podemos permitir. Mi hermana ya no me habla. Mi madre reza por mi alma. ¿Quieres que me muera por dentro? La lluvia empezó a caer, mezclándose con nuestras lágrimas. La empujé. No con fuerza, pero sí con el peso de la decepción. «Vete entonces. Cruza tú la línea de vuelta a tu vida falsa». Ella se giró. Pero antes de irse, me besó una última vez. Un beso de despedida que sabía a olivas amargas y promesas rotas. «Te amo, Martina. Siempre». Pero el amor no siempre gana. Y se fue, su silueta disolviéndose en la niebla del bosque, dejando solo el eco de sus pasos y un vacío que el viento no podía llenar. Aquella noche, sola en mi piso, rasgué las fotos de nuestra infancia,
las de las fiestas de la vendimia. Con guirnaldas de uvas en el pelo, las de Navidad. Con el Belén manchego a nuestros pies. El PHNN me consumía, contra Raúl. Contra las familias que asfixian. Contra esta sociedad que juzga antes de entender. Pero debajo. La empatía brotaba como un manantial, entendía su miedo. El terror de ser rechazada en un lugar donde la comunidad es todo. Ciudad Real. Con sus murallas invisibles. No perdona a los que rompen el molde. Pasaron meses. Escribí artículos furiosos en el periódico sobre discriminación. Inspirada en nuestro dolor. Y vi cómo algunas voces se unían, una asociación LGTB en la universidad. Mujeres en las peñas flamencas que compartían historias similares. Mónica y yo no nos vimos. Pero supe por común amigos que había roto con Raúl de nuevo. Esta vez para siempre. Su familia. Lentamente. Empezaba a sanar, su padre. En una carta que ella me envió anónima. Admitía que el amor es amor. Aunque duela aprenderlo. Un año después. En la feria de septiembre. La vi en la Plaza Mayor. Pintando un mural para el ayuntamiento, dos mujeres de la mano. Bajo un cielo de estrellas manchegas. Nuestros ojos se cruzaron. Y en ese instante. Sin palabras. Supe que el bosque no había sido el fin. Sino el puente. Me acerqué. El corazón latiendo al ritmo de las sevillanas. Hola. Mónica. Hola. Martina. Y en esa sonrisa. Tímida pero verdadera. Vi el comienzo de una nueva línea, no cruzada en secreto. Sino trazada a la luz del día. En esta tierra que, aunque dura, también sabe renacer como los campos después de la sequía. Hoy caminamos juntas por las calles de Ciudad Real. De la mano en las plazas donde antes nos escondíamos. No es fácil, hay miradas. Susurros. Pero también abrazos de madres que aprenden y padres que callan su orgullo. Nuestro amor es un acto de rebeldía humanista. Un himno a la vulnerabilidad que une en lugar de dividir. Y en las noches. Cuando el viento trae el aroma de los pinos de Cabañeros. Nos besamos sabiendo que, aunque el mundo grite, nosotras hemos cruzado la línea para siempre. Porque en La Mancha, donde el Quijote soñó con molinos gigantes, los sueños de amor verdadero también giran eternos. Los días siguientes a aquella confrontación en el bosque fueron un purgatorio personal. Un viacrucis que me llevó por las calles empedradas de Ciudad Real como una procesión sin imagen sagrada. Me movía por inercia, cubría las noticias del diario con la pluma temblorosa. Redactando párrafos sobre la bendición de los campos de cereal o la elección de la reina de las fiestas locales. Pero mi mente estaba atrapada en el eco de las palabras de Mónica. ¿Es supervivencia? ¿Sobrevivencia? ¿A qué precio? El mío era un amor que no pedía sacrificios de mártires, sino de compañeros de batalla. Como esas guerrilleras de la guerra civil que yo había estudiado en secreto. Mujeres que luchaban hombro con hombro en las sierras manchegas. Regresé a mi piso en el barrio del Arrabal. Un cuchitril con paredes agrietadas que olían a humedad y a los guisos de la vecina doña Carmen. Me tumbé en la cama, mirando el techo donde una mancha de humedad dibujaba la forma de un corazón roto. Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas. Saladas como el queso curado de las dehesas. ¿Cómo había llegado a esto? Nuestra amistad había sido mi ancla en esta ciudad de horizontes planos, donde el sol castiga sin piedad y las sombras de las iglesias se alargan como dedos acusadores. Recordé las tardes de infancia en el río Jabalón, chapoteando descalzas mientras ella me trenzaba flores de cardo en el pelo. Seremos viejas juntas. Martina.
Contando cuentos a las nietas. Decía. ¿Dónde se había perdido esa promesa? El teléfono vibró como un insecto atrapado. Era un mensaje de mi hermana postiza. Laura. Una prima lejana que trabajaba en la biblioteca municipal. Oí rumores. ¿Todo bien con Mónica? La vi con Raúl ayer en el supermercado. Parecía distante. Mi estómago se revolvió. Ya de vuelta con él. Corrí al mercadillo central, esquivando carros de vendedores de aceitunas y tomates maduros. El aire cargado del aroma a especias y pan recién horneado. Allí estaba Mónica, con una cesta en la mano. Raúl a su lado. Su mano posesiva en su cintura. Ella levantó la vista. Y en sus ojos vi el pánico de una cierva acorralada. Intenté acercarme. Pero él la apartó, murmurando algo que la hizo palidecer. Salí de allí con el corazón hecho trizas, jurándome que no volvería a caer. Esa noche, el PHNN se transformó en acción. Busqué en mis cajones las cartas que Mónica me había escrito durante la universidad, garabatos llenos de te echo de menos y dibujos de nosotras como amazonas en caballos salvajes. Las quemé en el fregadero. El humo subiendo como una ofrenda a diosas olvidadas. Luego, me senté al ordenador y empecé a escribir no una crónica, sino una confesión disfrazada de artículo, el peso de los secretos en la mancha, cuando el amor choca contra las tradiciones. Lo envié al editor. Un hombre gruñón de bigote canoso que fumaba puros en su despacho. Arriesgado. Martina. Pero tiene huevos. Públicalo. Salió en la edición dominical. Y Ciudad Real bulló como un caldero. Las reacciones fueron un torbellino. Algunos vecinos me felicitaron en la Plaza del Pilar, bien dicho. Chica. Mi hijo es como vosotras. Y lo quiero igual. Otros me escupieron al pasar, susurrando herejía como en los autos de fe de antaño. Mi madre me llamó llorando, hija. ¿Por qué airear la suciedad? Tu padre no lo lee. Pero duele. ¿Y Raúl? Oh. Raúl. Me esperó a la salida del periódico. Su figura recortada contra el sol poniente como un torero enfurecido. Esto es por ella. ¿Verdad? Tú la envenenaste con tus ideas modernas. Pero en esta tierra, las cosas se hacen a la antigua, hombre. Mujer. Familia. Si no paras, te arrepentirás. Su amenaza me heló la sangre. Pero también avivó el fuego. Denuncié el acoso a la policía local. Un trámite burocrático en la comisaría de la calle Jacinto. Donde el sargento, un hombre de rostro curtido como cuero viejo, tomó nota con escepticismo. Cosas de faldas. No. Resuélvanlo con café y charla. Salí furiosa. Pero no sola, una activista de Toledo, contactada por mi artículo, me invitó a un taller sobre derechos LGTB en la Casa de la Cultura. Allí, entre mujeres de todas las edades, una abuela con pañuelo manchego contando cómo perdió a su pareja en los años 70. Encontré sororidad. El amor propio es la primera batalla, me dijo una. Mientras tanto, Mónica sufría en silencio. Supe por doña Pepita, la frutera de la esquina, que había dejado de pintar. Pobre chica. Parece un fantasma. Y ese Raúl, siempre rondando como mosca. El entendimiento llegó en oleadas, la comprendía. Sí. Su familia era su mundo, el padre. Viudo desde que ella tenía 10 años.
Que la había criado con cuentos de santos y misas del alba, la hermana. Casada con un ganadero estricto. Que la veía como la artista loca, pero la quería con ferocidad protectora. Romper eso era como arrancar raíces de la tierra arcillosa de la Mancha, doloroso. Sangrante. Una semana después. El alto trao inesperado golpeó como un rayo en campo abierto. Estaba en el estudio de Mónica, había forzado la puerta con la llave de repuesto que aún guardaba. Buscando pistas de su paradero. Encontré su diario. Páginas garabateadas con furia, Martina es mi sol. Pero este eclipse me ahoga. Raúl promete normalidad. Pero su toque es frío como el mármol de la catedral. ¿Puedo traicionar mi sangre por un beso? Lágrimas frescas mancharon el papel. De repente. La puerta se abrió. Era ella. Con ojeras profundas y un vendaje en la mano, se había cortado pintando. Dijo. Pero yo supe que era de nervios. ¿Qué haces aquí? Susurró. Pero no me echó. Nos sentamos en el suelo. Entre tubos de óleo y lienzos a medio terminar. El aire olía a trementina y a jazmín del patio. No puedo dejar de amarte. Mónica. Pero si eliges la jaula. Al menos ábrela por dentro. Ella sollozó. Confesando todo, las noches fingiendo pasión con Raúl. Las visitas al psicólogo en secreto para curar su confusión. Las llamadas de su padre rogándole que vuelva al buen camino. Me siento traidora contigo y conmigo misma. En esta ciudad. Ser nosotras es un escándalo que mancha el apellido. Hablamos hasta el amanecer. El sol tiñendo de oro los viñedos visibles desde la ventana. Le conté de mi artículo. De las mujeres que me apoyaban. De cómo Ciudad Real empezaba a cambiar, un bar en la calle Cervantes que colgaba banderas arcoíris durante el orgullo manchego. No es Madrid. Pero es nuestro. Lucha conmigo. Por primera vez. Vi duda en sus ojos. No miedo. Sino posibilidad. Pero entonces. El timbre, Raúl. Golpeando la puerta como un tambor de guerra. Abre. Mónica. Sé que estás con ella. El momento se tensó como una cuerda de guitarra flamenca. Ella se levantó. Temblando. Quédate aquí. Salí al pasillo. Enfrentándolo. Déjala en paz. Raúl. Esto no es tuyo. El río. Amargo. Tú no entiendes. Martina. La amo a mi manera. ¿Y si la pierdo por ti? Lo pagaréis caro. Mónica salió. Pálida. Vete. Por favor. Necesito tiempo. Él se fue. Pero su mirada prometía tormenta. Aquella separación fue el nadir de nuestro drama. Mónica desapareció por días. Y yo me hundí en el trabajo. Cubriendo un festival de folclore en Almagro donde bailarinas con volantes rojos giraban como torbellinos de pasión contenida. En una de esas noches. Sola en un mesón con vino tinto. Recibí una llamada anónima, si no paras de joder. Tu familia lo sabrá todo. Incluyendo tus amistades de la uni. Era él. O alguien a sueldo. El pánico me invadió, ¿y si usaba fotos antiguas? ¿Inocentes pero malinterpretables? La decisión difícil fue mía entonces. Llamé a mis padres. Confesándoles todo en una cena familiar bajo la luz mortecina de la lámpara de aceite. Mamá. Papá. Amo a una mujer. A Mónica. Silencio primero. Como el antes de una tormenta.
Mi madre cruzó el rosario. Mi padre tosió. Hija. Duele. Pero eres nuestra sangre. Si te hace feliz. Lucharemos. Lágrimas colectivas. Abrazos torpes. No fue idílico. Pero fue real. Como las reconciliaciones en las zarzuelas manchegas. El giro vino de Mónica. Una mañana de julio. Calurosa como el aliento de un horno de pan. Apareció en la redacción con una carpeta. Exposición en Madrid. Me voy. Pero no sola. Ven conmigo. Su mano temblaba. Pero sus ojos brillaban. Hablé con mi familia. Mi padre. Lloró. Pero dijo que prefiere una hija viva que una muerta en vida. Mi hermana vendrá a la inauguración. Raúl había sido confrontado por ella misma, se acabó. No por Martina. Sino por mí. El bosque nos llamó de nuevo. Esta vez para cerrar el círculo. Acampamos en Cabañeros. Bajo el mismo roble. Pero ahora con risas libres y besos sin culpa. Cruzamos la línea juntas. Dijo ella. Y yo asentí. Sabiendo que el camino sería largo, juicios sociales. Dudas internas. Pero nuestro. La mudanza a Madrid fue un salto al vacío. Como tirarse de un acantilado en las hoces del río Tajo. Pero con Mónica a mi lado. El aterrizaje fue suave. Amortiguado por sus risas y el aroma de su cuello cuando me abrazaba por las mañanas. Alquilamos un ático diminuto en Malasaña. Con vistas a tejados rojos y grafitis que gritaban libertades que en Ciudad Real aún eran susurros. Yo conseguí un puesto en un semanario progresista. Escribiendo sobre feminismo y derechos queer, ella. Su primera exposición en una galería de Chueca. Donde sus pinturas de mujeres entrelazadas inspiradas en nosotras, se vendieron como pan caliente en la Plaza Mayor. Pero la distancia no borró las sombras. Ciudad Real tiraba de nosotras como un imán invisible. Mi madre nos visitaba cada 2 meses. Trayendo dulces de mazapán y noticias del pueblo, tu artículo ayudó. Hija. Ahora hay un grupo en la parroquia para familias diversas. El padre de Mónica era más lento, sus cartas eran breves. Con frases como cuídate. Y trae alegría a esa gran ciudad. Pero progresaba. Y en una visita navideña. Nos regaló un Belén con figuras de 2 mujeres pastoreando ovejas, su forma torpe de decir acepto. El verdadero conflicto resurgió con Raúl. No se rindió fácilmente, un mes después de nuestra llegada. Envió paquetes anónimos, fotos nuestras del bosque. Manipuladas para parecer escandalosas. Acompañadas de notas venenosas, el pueblo lo sabrá. Volved o arrepentíos. El PHNN regresó. Pero ahora con madurez. Denunciamos. Y la policía de Madrid. Más sensibilizada. Actuó. En un juicio exprés en los juzgados de la calle San Bernardo. Él confesó, quería asustarlas. Hacerlas volver a la normalidad. La jueza. Una mujer de ojos acerados como el acero toledano. Lo sentenció a trabajos comunitarios en un centro LGTB. El acoso no es amor. Señor. Es cobardía. Esa victoria fue catártica. Pero trajo entendimientos profundos. Mónica. En terapia grupal en el centro Octubre. Confrontó su culpa, creí que traicionarte era protegernos. Pero era protegerme a mí del cambio. Yo. En mis escritos. Exploré la mía, el miedo a ser la mala. La que rompe moldes en una cultura donde la honra familiar es sagrada como el Santo Grial. Nuestras sesiones nocturnas.
Con té de hierbas y velas perfumadas. Se convirtieron en rituales de sanación. Perdóname por dudar. Perdóname por presionar. El amor se profundizó. No en pasión física que reservamos para momentos tiernos, como caminatas por el retiro, sino en empatía. Esa humanitas que hace al romance eterno. El cao trao final. Inesperado. Llegó en verano, cuando volvimos a Ciudad Real para la boda de la hermana de Mónica. La ciudad estaba en fiesta, guirnaldas de luces en las calles. Olores a pisto manchego y vino de las bodegas de Socuéllamos. La ceremonia en la iglesia de Santiago Apóstol fue tensa, sentimos miradas. Pero también sonrisas de viejos amigos que habían leído mis artículos. En la recepción. En una finca con olivos centenarios. Raúl apareció invitado por la familia. En un intento de paz. Se acercó. Ebrio. Con palabras torpes, lo siento. Estaba perdido. Vosotras. Sois valientes. Yo no lo fui. Mónica. Con gracia felina. Lo miró, la valentía no es mía sola. Es de todas las que callaron antes. Él se fue. Cabizbajo. Y en ese momento. El círculo se cerró. Bailamos sevillanas bajo las estrellas. Nuestras manos entrelazadas. El pueblo entero como testigo silencioso. Mi padre. Desde su silla de ruedas. Levantó su copa, por las hijas que nos enseñan a volar. Hoy. 3 años después. Vivimos en un equilibrio mancheño madrileño, veranos en Ciudad Real. Pintando murales para el ayuntamiento que celebran el amor diverso, inviernos en la capital. Planeando viajes a las playas de Cádiz o las montañas de Sierra Nevada. Nuestro amor es humanitario, ayudamos en talleres para jóvenes queer en pueblos pequeños. Contando nuestra historia para que no haya más bosques de secretos. Hay días de duda. De ecos de traiciones pasadas. Pero siempre volvemos al claro de Cabañeros. Donde cruzamos la línea no una vez. Sino cada día. Porque en España. Tierra de poetas y pasiones. El amor lésbico no es escándalo. Sino sinfonía, rica en conflictos que forjan. En traiciones que enseñan. En decisiones que liberan. Y nosotras. Martina y Mónica. Somos su melodía. Resonando en los vientos de la Mancha para siempre.